Luego pues, miro a ver si la puedo subir a WhatsApp. Bueno, muy bien. Esta noche vamos a ver los temas que tenemos para esta semana. Si esto corriera, sería chévere. No corre. Ya, ya. Listo. Entonces, para esta semana tenemos dos actividades que vamos a realizar. Son dos actividades que se van a distribuir que se distribuyen. A ver si mejoramos la luz. Sí, ya. Esperen. Listo. Dos actividades, la actividad 9 y la actividad 10. Entonces, la actividad 9 pues es la que tiene que ver con la retención en la fuente. Y la segunda actividad, que es una actividad que se divide en dos partes, ¿sí? La actividad 10 es muy sencilla, la primera parte, y la segunda parte, pues es la que tiene un poquito de complejidad. Nosotros al hacer esas actividades, esa actividad 10 que se divide en dos partes, nos vamos a ir preparando para lo que viene la semana siguiente, que es el tema de renta. Listo, entonces iniciamos diciendo que la retención de la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado. Lo que busca la administración de impuestos es recaudar el impuesto en el menor, preferiblemente en el mismo periodo en que se causa. ¿Mm? Es decir, si estamos pagando, como en este caso, o como en este caso no, la renta. Entonces la renta la estamos haciendo en este periodo, ¿sí? Pero, y esta renta es del año 2019, de los ingresos del año 2019, bien sea para personas naturales o para personas jurídicas. ¿Mm? Pero lo que busca la administración es recaudar ese impuesto en el mismo año 2019. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no es un impuesto, se llama declaración de retención en la fuente, pero entonces no es un impuesto a pesar de que su formulario se parezca, es un recaudo anticipado de renta, de venta, de industria y comercio, y se da en el momento en que sucede el hecho generador. Cuando nosotros iniciamos por allá nuestro diplomado, nosotros hablamos de los elementos generales de los tributos. Y uno de los elementos era el hecho generador, es decir, donde nace la obligación tributaria. ¿Listo? El pago de retención en la fuente se puede descontar después ya en la declaración de renta, de IVA o de ICA en una casilla que se llama retención en la fuente. La retención en la fuente comprende elementos como el sujeto pasivo. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué es lo que mirábamos? El sujeto activo, pasivo, el hecho generador, la tarifa, etc. Entonces, el sujeto pasivo es la persona a la que se le debe retener. A la persona que le retienen. Si usted como empleado le retienen, usted es el sujeto pasivo de la obligación. Deme un segundo, voy a traer el estatuto que se me quedó. El chat, pero una cosa es el Zoom. La son de 5 a 9:30 y la otra es de 8 a 1:30. Eso es lo que yo estaba pensando. Qué pena, ya volví. Entonces les decía que el sujeto pasivo es a quien se le recauda, ¿sí? Y el agente de retención es la persona obligada a practicar la retención. Entonces recuerden que cuando estudiamos el tema del IVA, nosotros nos enfocábamos en mirar que hay unos agentes de retención.
y que esos agentes de retención son designados por la Administración de Impuestos y que deben tener unas condiciones que propone la Administración de Impuestos. En ese sentido, pues las personas que silenciamos a todos la novela, listo, ya está silenciada la novela. En ese sentido, es que se me devuelve, oye. Ya. En ese sentido, pues entonces, la Administración de Impuestos dice, ok, usted cumple las calidades para ser un agente de retención. Y ese agente de retención no hace otra cosa, sino que recauda el impuesto, perdón, recauda mediante retención en la fuente el impuesto anticipado, lo echa en una bolsita y se lo lleva a la Administración de Impuestos. Es por eso que los agentes de retención pues tienen un problema si no manejan muy bien la retención. Recuerde que esa retención son unos dineros, son unos recursos que no le corresponden a la empresa, sino que la administración les está recaudando a la DIAN. Entonces, por eso tiene implicaciones penales, si se quiere, la retención. Si no se consignan las retenciones, que no es una plata de la empresa, sino es una plata del Estado, pues tiene efectos penales. El agente de retención es la persona que obligada a practicar retención. El concepto de retención es el hecho económico que se realiza. Está sometido a retención la tarifa, que es el porcentaje que se aplica a la base de retención, y la base de retención es el valor o monto sujeto a retención. Entonces, mire que tiene, a pesar de no ser impuesto, tiene los mismos elementos de la obligación tributaria. La retención en la fuente es diferente para cada impuesto. Como lo vamos a ver ahorita, es diferente para la retención por salarios, para la retención por ventas, para la retención por vehículos, para la retención por servicios, etc. Existe la relación en la fuente por renta, la relación en la fuente por IVA, o más conocida como RTIVA, o la retención en la fuente por ICA, también como el RTICA. A veces se suele aplicar de forma generalizada el concepto de retención en la fuente al impuesto de renta, lo cual es equivocado, puesto que, como ya se explicó, existe la retención en la fuente para cada impuesto. Muy bien. Vamos entonces ahora a observar la tabla de retención. Voy a bajar la presentación. Yo estoy compartiendo la pantalla, entonces voy a tomar acá este. Aquí está la tabla de retención vigente para el año 2020. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta siempre que estemos o que vayamos a practicar la retención en la fuente? Siempre se tiene que tener en cuenta, espérate, buscamos aquí un cosito para rayar. Este cosito. Listo. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta que lo que siempre les digo, siempre se deben aprender eso en bases mínimas. Cuando usted se aprende que la base mínima, perdón, la base mínima no en pesos, sino en VTs. Entonces, si usted va a contabilizar una compra para unas personas que son declarantes, deberá tener en cuenta que la base son 27 VTs, que para este caso son 961,000 pesos. Y que para este año pues son 961,000. Sobre esta base de 27 VTs, le calcula el 2.5% si son declarantes. Si son no declarantes, la misma base de 27, pero el porcentaje es del 3.5%. Las compras de tarjeta de crédito tienen la retención, no tienen, o sea, se graba el 100%, o sea, no tiene esa base mínima en VT, sino el 100%, y el porcentaje de retención es el 1.5%. Profe, no se ve la tabla. ¿O usted está visualizando alguno? Es que Yo no se ve estoy, la tabla. yo estoy mostrando la tabla. Espérame. Volvamos entonces a compartir. No, 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 señor. A ver. No se ve. Ahora sí, profe.
Ahora sí. Ah, ok, gracias por avisarme. Muy bien, porque si no, yo no me doy cuenta. Decía, entonces, bueno, entonces decía que de lo más gravoso, o sea, cuando uno tiene tarjeta de crédito, es que imagínense el 1.5% de retención sobre las compras que uno hace, pues es supremamente gravoso, ¿no? Aquí hay una distinción entre estas tres, que si usted la mira, que son la compra de bienes de productos agrícolas, ¿sí? Unos son para no declarantes y otros son para declarantes y para no declarantes. Lo que varía, al igual que la de arriba, que las compras generales, es la tarifa del 2.5 y del 3.5%. ¿Mm? Y a esas, bueno, y que sean con procesamiento industrial. Entonces, cuando tienen ese procesamiento industrial, con procesamiento industrial, esa es la tarifa. Pero sin procesamiento industrial, ahí sí le fijan una base mínima en VTs y una tarifa del 1.5%. Bueno, y así las podríamos ir revisando una a una, pero el objetivo es que comprenda que que usted necesita tener esa tabla al pie de su escritorio porque la va a necesitar cuando vaya a contabilizar una, cuando vaya a contabilizar una compra. Ahora no me deja escucharlo. Listo. Miramos que compras de café, pergamino, cerveza, 160 VT, 0.5. Los combustibles están con una tarifa de retención en la fuente del 0.10 y la base es el 100%. Compra de vehículos, el 100%, siempre que ustedes van a comprar un vehículo o venden una moto, siempre en el recibo les van a decir la retención en la fuente, que casi siempre si su carro lo vendió en 20, la retención es del 1%, serán 200.000. Sea vehículo nuevo o sea vehículo usado. Compra de bienes raíces cuya destinación y uso sea la vivienda de habitación, también es el 1%. Este se lo cobra la notaría, el primero se lo cobra la agencia de tránsito del SIM. Compra de bienes raíces bueno, el primero es cuya vivienda, que sea para vivienda de habitación. Entonces, por las primeras 20.000 VTs hasta 712 millones, el 1%. Arriba de 712 millones, la tarifa es de 2.5%. Es que si ustedes se fijan, o sea, la retención, o sea, lo que hace la administración y todos el sujeto activo, es decir, el Estado, en recaudar los impuestos de manera anticipada, pues es tremendamente. Imagínense, pagan uno el 2.5% sobre 712 millones, eso es mucho. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Eh, digamos, una empresa compró un lote para construir su bodega. Entonces, ¿cómo debe ser ahí el proceso de la retención? Bueno, uno como comprador aplica la retención del 2.5, pero hay que debe presentar un formulario y pagarlo antes de hacer el negocio o con la promesa de compraventa o cómo es ahí. No, se hace en la notaría. O sea, Pero- cuando estén haciendo los trámites de escrituración del lote, sí, en la notaría les cobran la retención. O sea, pues, la por notaría es un... ejemplo, están haciendo el trámite, pero ellos le dijeron que no, que digamos que ya tenían que llevar como el recibo o algo así del pago de la retención que se le va a practicar a la compra. Pues en ese caso, digamos en particular, no sé, pero en ese caso en particular, pero cuando se va a comprar un bien raíz, pues el que hace la retención es la notaría, porque la notaría es un agente de retención. Lo que pasa es que aquí en la norma Perdón, le dice profesor. compra de bienes raíces y lo que tú me estás diciendo es compra de un lote. Seguramente tendrá otro tratamiento que desconozco, señor. Lo que pasa es que cuando la transacción se hace entre personas jurídicas, la persona jurídica le retiene a la otra persona jurídica, una persona jurídica a una natural. Cuando es entre una persona natural, sí es la notaría la que hace la retención. Y el 2.5 se paga en un recibo, un 490. El valor, bueno, calculando sobre el valor base se calcula el 2.5.
Ah, perfecto. Por eso es que le están exigiendo a ella eso. Ah, Ah, ok. ¿Y eso se paga antes de hacer el negocio o cómo es ahí, José? Qué Sí, pena. claro, si el negocio ya está, se paga, se pagan con un recibo un 490, hacen la página, la DIAN por el valor de la retención, y ese es el soporte que se lleva ya a la notaría ya de que se pagó la retención para poder hacer la transacción. O sea, la escrituración y todo, no, la minuta y la demás escrituración y demás bienes que, demás que, se me fue la palabra, además documentos necesarios para hacer el traspaso del bien inmueble. Gracias, José. y si el usuario no está registrado en la página de la DIAN, ¿puede crear un formulario por usuario no registrado y pagarlo? Sí, señor, sí, porque es un recibo 490 normal. Ah, perfecto. Listo. Muchas gracias, José. Bueno, muy bien. Sí, señor, Y con gusto. compra de bienes. Pero José, ¿no tendrá nada que ver que sea un lote? No porque es un bien raíz y los lotes son bienes raíces. Listo. Muy bien. Compra de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación. La base es el 100% y la retención es del 2.5%. Y los servicios generales del 4% y del 6% para declarantes y no declarantes. Por emolumentos eclesiásticos, el 4 y el 3.5% si son declarantes o no. Servicio de transporte de carga el 1%. Servicio de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre. eh, Servicio de transporte nacional por vía terrestre no declarantes, 3 puntos. Esto se me imagino que serán las empresas de transporte, ¿cierto? Y servicios de transporte nacional vía marítima, 1%, y este de los servicios temporales sobre la IU, 1%. De vigilancia de aseo, el 2%. Servicios integrales de salud prestados por IPS, 2%. Hoteles y restaurantes, 3.5%. Declarantes, servicios de hoteles y restaurantes no declarantes, 3.5%. Arrendamiento de muebles, 4%. Inmuebles declarantes No, profesor, 3.5, no ahí declarantes puedo hacer 3.5. Señor, intervención. sí, claro. Cuando los servicios prestados por las empresas de aseo y vigilancia es el 2%, pero sobre el IU, no sobre el total de la factura, sino sobre el IU. Sí, señor. Profe, ¿y ahí cómo se calcula o cómo es? Es que de esas sí tengo dudas, Es que en porque la yo he visto factura, que lo manejan y lo manejan varias, como en varios servicios, la que es factura sobre, discriminan cuánto es el valor del IU. Y por lo general es sobre el IU en las empresas de aseo y vigilancia, que estén reconocidas tanto por el Ministerio de Defensa. Las de aseo pues tienen que ser empresas, no, o sea, no es una persona natural o una empresa que de pronto se dedica a hacer, digamos, que la contrataron para hacerle aseo a una, digamos, a una obra. No tiene que ser una empresa reconocida también que se dedica al aseo, por ejemplo, Aseo Capital o Aseo, no sé, otra empresa de aseo que haya. Sí, entonces debe venir a pie de factura para sobre ese valor hacer la retención. Sobre el IU que corresponde a la administración, imprevistos y utilidad que se utilizan en esos contratos. Muy bien, estamos por acá, arrendamiento de bienes inmuebles del 3.5 para los dos con la base de 961. Otros ingresos tributarios declarantes y no declarantes, 2.5, 3.5 sobre una base de 27 VTs. Honorarios y comisiones sobre personas jurídicas. Ojo, porque este sí lo van a usar en el ejercicio que tienen. 11% sobre el 100%. Y acá, honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 VTs o que en la sumatoria de los pagos o abonos en cuentas durante el año grabable superen los 117 millones. Honorarios y comisiones no declarantes, estamos nosotros acá. Entonces, depende. Por ejemplo, si es una consultora, si es una Big Four, una empresa de auditoría, una empresa de contabilidad de impuestos, que cobra unos honorarios, entonces ellos pagarán el 11%. Pero si somos nosotros, los contadores, los que estamos prestando el servicio, perdón, aquí
personas jurídicas 11%. Pero si somos nosotros, personas naturales, y tenemos un contrato por más de 3.300 VTs, el 11%. Y si no somos declarantes del impuesto de renta, será el 10%. Pues normalmente es el 11%, porque pues normalmente uno siempre tiene más esos contratos, o sea, tiene más de ese valor en el año, ¿sí? A menos de que, por ejemplo, haga un trabajo en la universidad, diseñe un curso y le paguen 3 millones, pues sobre ese valor le cobran el 10%. Servicio de licenciamiento o de derecho de software, 100%, 3.5%. Los intereses y rendimientos financieros, el 7%. Rendimientos financieros provenientes de renta, de títulos de renta fija, el 4%. Loterías, rifas y apuestas similares, 20% sobre el valor del monto ganado. La retención en colocación independiente de juegos de suerte de azar, 3%, y esta es la base. Contratos de construcción y urbanización en 2% sobre el total de la base. Y en pagos al exterior, la base siempre será del 100% y la tarifa es del 20% en juntos casos para bonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales o por explotación de toda especie de propiedad industrial de know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística, científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software, 20%. O pagos o abonos en cuenta por concepto de consultoría, servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia. En cualquiera de los dos casos es el 20%. Muy bien. Vuelvo acá. Listo. ¿Qué pasó acá? La tabla de retención. Listo. El sujeto pasivo de la retención es la fuente de la persona sobre la cual recae o el responsable económico. El agente retenedor es la persona que efectúa el momento de la retención, el abono en cuenta. El pago o abono en cuenta determina el momento en que se entiende causada la retención conforme a los criterios legales. La base de retención es el valor del pago o abono en cuenta sobre el cual se debe aplicar la tarifa para obtener la suma a retener. La tarifa pues depende de si es retención por salarios, si es retención por ventas, por lo que acabamos de mirar. ¿Quiénes pueden ser agentes de retención? Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o ingresos superiores a 30.000 VTs. También deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392 y 395 y 401 y las tarifas y según las disposiciones legales. También son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones de jubilación, invalidez, consorcios, comunidades organizadas, uniones temporales y demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Sujetos pasivos, ¿a quiénes se les retiene? Todas las personas naturales y jurídicas, siempre y cuando cumplan con el concepto y las bases. No están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos a cuenta que efectúe la nación y sus divisiones administrativas. Es decir, la misma administración con la misma administración no. Y las entidades no contribuyentes. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos encabeza el beneficiario. Y los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la fuente en virtud de las disposiciones especiales por otros conceptos. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Vamos a buscar el artículo 375.
Profe, ¿me deja ver un momentico la anterior diapositiva? Ya. Ah, no, yo estaba pensando, estaba buscándolo en mi estatuto, pero no, no. Así no nos queda bien. Entonces, voy a bajar un momentico la presentación. Vengo acá. Ay, yo lo había abierto, que se hizo el estatuto. Ahí estarán viendo el estatuto, ¿cierto? Sí, me queda más fácil explicarlo por acá. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene? Entonces, vamos al artículo 375. Las obligaciones del agente retenedor: efectuar la retención, obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención. El 376 consignar las sumas retenidas. Consignar lo retenido, las personas. Las personas o entidades obligadas a hacer la retención deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para efecto señale el gobierno nacional. Deben presentar las declaraciones, pues digamos que esto es lo normal, deben presentarla mensualmente y también deben expedir los certificados. Acá deben tener en cuenta ustedes dentro de la empresa, deben ser celosamente, deben guardar esos certificados, porque es que la administración se los pide siempre. Cuando usted va a pedir un saldo a favor, normalmente cuando tiene un saldo a favor, uno lo viene arrastrando, uno no pide 30 millones, bueno, se puede pedir 30, 50, 70 millones, pero las empresas lo que hacen es que dejan como esa caja para un imprevisto, como por ejemplo en estos casos que se usaron mucho los saldos a favor. Entonces, yo he tenido casos en los cuales las empresas solicitan su saldo a favor que vienen arrastrando desde 2012. Y entonces la administración lo que hace es pedirle a uno los certificados de retención. Y es que normalmente en las empresas no los piden, ¿sí? Uno debe acostumbrarse a pedir los certificados así no se los estén pidiendo, porque uno siempre debe tener eso para el futuro, ¿m? Más si sabe que tiene en saldo a favor. Entonces, si usted retiene, tiene la obligación de expedir el certificado. Pero si le retienen al final del año, si no le envían, usted debe solicitar su certificado para que pueda tener ese soporte, porque vean, en ese caso que les cuento del 2012, ellos no tenían los certificados del año 2012, 2013 y 2014. Y esos 3 años significaban en solo retenciones en la fuente 140 millones de pesos. ¿Qué pasó? Pues que la administración, como no se le pudo probar esos certificados, porque imagínense, 2012, piensen ustedes que estaban haciendo en el 2012. ¿Sí? O yo no estaba en la empresa, o eso ya la persona no está, eso no se sabe dónde está, no teníamos el sistema,
eso teníamos Sigo y ahora tenemos Elisa. No, no hay trazabilidad. Y si uno no tiene los soportes documentales, pues la administración le rechaza. Y si uno insiste, pues seguramente le puede seguir rechazando y le puede hacer una sanción por el cobro de lo no debido, ¿sí? Entonces, es importante tener esos certificados de retención. Pídanselos o no se los pidan. Se- Deben tenerlo. Esta empresa perdió 140 millones de pesos y tocó hacer la recuperación de esos certificados desde 2015, 16, 17 y 18, ¿sí? Y si usted mira, pues imagínense 150 millones que no los puede, que no los tengan, o sea, que ya la DIAN no se los entregue porque no tenga los certificados, pues terrible, ¿no? La Bueno, plata. sí, claro. Bueno, no son sujetos pasivos, las zonas francas, entidades sin ánimo de lucro. Bueno, y ahora miremos este tema que también es muy importante, que es el artículo 580. Este artículo habla de las declaraciones ineficaces, cuando una declaración es ineficaz. Entonces vamos a ir al artículo 580. El artículo 580, él le habla de las declaraciones que no se tienen por presentadas en general, ¿sí? Entonces, si su administración es Bogotá y usted la presentó en Medellín, pues una declaración no presentada, esto de forma general. Cuando no se suministre la información del declarante, aunque pues o se haga de forma equivocada, bueno, de pronto de forma equivocada sí, pero la identificación del declarante no, porque pues ahora eso usted entra con su usuario y clave a la página de la DIAN y ya. Cuando no contengan los factores necesarios para identificar las bases grabables, es decir, una declaración que esté diligenciada en ceros y al final tenga un saldo para pagar y no se sepa de dónde. Y cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal. Eso en cuanto a las declaraciones. Pero en cuanto a las declaraciones de retención en la fuente, el artículo 580, raya 1, le dice ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de un acto administrativo que así lo declare. Es decir, la sola declaración presentada sin pago total no tiene efecto y la administración no se tiene que pronunciar frente a esa declaración, ¿sí? O sea, se supone que ya se sabe que es ineficiente. Lo Profe, señalaron una en su pregunta. anterior, señora. Su merced dice que sin pago total, pero no es, pues para mí no es claro. Sin pago Ya. total es que en el, digamos ¿cómo le explico? Que le un saldo a pagar cero, que no esté, digamos, el cero incluido, sino que no coloquen nada en el caso de cuando tienen un saldo a favor o que se les olvide colocar el valor del pago cuando genera pago. Sí, miremos el inciso que ahí está la respuesta a tu pregunta. Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte del agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a 2 veces el valor de la retención a cargo, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto, el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en la declaración. El agente retenedor deberá solicitar a la DIAN la compensación de ese saldo a favor con el saldo a pagar determinado. Bueno, en lo que nos decía el inciso número 2 es que como lo que estamos viendo es la ineficacia de las declaraciones, y la regla general dice presentada sin pago total. Y acá le dice, bueno, la excepción para que usted la presente sin pago total es que tenga un saldo a favor superior a 2 veces el valor de la retención a cargo. Pero no obedece a un error
Es decir, a que te equivocaste y colocaste cero en la declaración. No, entiendo que la declaración de retención presentada en ceros no tiene ningún efecto. Sobre eso hay un concepto, porque es que, ¿qué pasa si tú no tienes ventas y si tú no tienes, no tienes retenciones durante el bimestre? O, perdón, durante el mes. No tienes ventas durante el bimestre, 2 meses, en el caso del IVA, o cuatrimestral, bueno, pero en el mes no practicaste ni te practicaron ninguna retención. En ese caso, no habría que presentar la declaración de retención en la fuente, porque sería, no, perdón, en ese caso no se presenta la declaración de retención en la fuente. Ahora, si la presenta informando que no tuvo ningún movimiento y la presenta en ceros, según el artículo, es declarada una retención en la fuente ineficaz. ¿Sí es claro? Profe, pues no sé, ahí lo que yo entiendo cuando dice que presenta sin pago la declaración, pero por el agente retenedor, digamos, a mí me retuvieron, por ejemplo, me hicieron la retención, pero este agente no hizo el pago correspondiente a la dirección administrativa. Entonces, cuando no se encuentra ese pago, es que se vuelve ineficaz la declaración de uno. No, la suya no, la del agente retenedor. Es el agente de retención quien tiene, como lo miramos en el artículo 575 y 76, quien tiene la obligación de recaudar y pagar, ¿sí? Profe, ¿y qué sanciones tiene? Por ejemplo, si me hicieron retenciones y no me han, o sea, cuando uno mira en la DIAN, como uno puede mirar en la DIAN si qué le reportan y qué no, y la empresa que me hizo retenciones no me reportó esas retenciones a la DIAN, ¿qué sanciones puede tener esa empresa? Bueno, pues espérame un segundo. Esa nos tocaría revisarla en el tema de sanción, en el artículo, como es una declaración ineficaz, es decir, que se entiende por no presentada, tendrías que, para calcular la sanción, ir al ¿La mitad de la cama artículo para ella? 643, punto, porque le dice la sanción por no declarar. Pero pues aquí independientemente que el agente retenedor no pague lo que hizo de retención, al contribuyente no le afecta. No, no le afecta. No. O sea, lo que a ti te retuvieron no te afecta. El problema está es en el agente retenedor por haber presentado una declaración ineficaz. Se expone a una sanción penal, que eso es peculado por apropiación de bienes del Estado. Sí, lo que hablábamos al comienzo. O sea, el agente retenedor recauda dineros que no son de él, son del Estado. Que el Estado, sí, bien dicho, que el Estado le dio las potestades a esa persona para que retuviera, pero esos dineros no son de él. Pues las sanciones sí pueden pasar por lo penal, sin embargo, también debe tener una sanción y una multa de acuerdo al artículo 643 por no presentar una declaración. O sea, que en el formulario, ¿cómo quedaría para que fuera ineficaz? O sea, digamos en el último renglón donde dice saldo a pagar, pues si queda un saldo a favor, pues obviamente no va a tener nada, pero si digamos él le da un valor a pagar y ahí no lo coloca, ¿eso es lo de ineficacia? Bueno, en el primer caso que tú dices, si tienes saldo a favor, para que no sea declarada ineficaz, el saldo a favor debe ser 2 veces el valor de la retención. Y si no tiene saldo a favor y coloca cero, pues es la declaración, es la ineficacia de la declaración. La declaración de Lo retención en la único, fuente que se ha lo único presentado aquí, señor. es que ese saldo a favor tiene que haberse generado antes de haber presentado la declaración de retención en la fuente. Exactamente, o sea, debe ser un saldo de periodos anteriores. Mira, acá lo dice. Dice,
o sea, que no aplica la ineficacia siempre y cuando, no aplicará cuando la declaración de retención se presente sin pago por parte del agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a 2 veces el valor de la retención a su cargo, en ese caso, ¿sí? Pero que ese saldo, para el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo